Mientras el epicentro del coronavirus está plenamente instalado en el continente americano y los números crecen o se disparan en casi todos los países de la región, en Cuba no solo no aumentan, sino que van hacia abajo. ¿Cómo lo lograron? ¿Sistema de salud, suerte, maquillaje de datos, ritos de santería? Te lo contamos en este video. Cuba, cuyo acceso a divisas depende en gran parte del turismo internacional, inicialmente fue reticente a cerrar sus fronteras. De hecho, fue de los países más rezagados de la región en ese aspecto. Sin embargo, no por ello se quedaron de brazos cruzados y desde temprano tomaron medidas para contener la pandemia. Ya sé que van a decir algunos. Buah, pero si Cuba es una isla, así cualquiera tiene pocos casos. Sin embargo, todos nos enteramos en los grandes medios del exitoso modelo de Nueva Zelanda y hasta donde yo sé, Nueva Zelanda no solo es una isla, sino encima son dos. Por otro lado, Reino Unido, con sus decenas de miles de muertos, no parece un territorio muy continental que digamos. No, ser isla tal vez podía ser una ventaja considerable frente a una pandemia en tiempos de Marco Polo, pero no en el siglo XXI. A los 4 días de decretarse la cuarentena de Wuhan en China, en Cuba se definió un plan de trabajo inicial que involucraba numerosas instituciones y ministerios. A principios de marzo, cuando el coronavirus ya empezaba a golpear con fuerza en Europa, se reforzó la vigilancia epidemiológica interna y en las fronteras. Alrededor de 1 millón de turistas de la Unión Europea visitan la isla cada año, lo que elevaba el riesgo de propagación importada. El primer caso en Cuba se detectó a mediados de marzo y poco después se endurecieron las medidas. Se cerraron los vuelos de entrada a turistas y a inicios de abril también a cubanos que estuvieran en el extranjero. Se suspendió el transporte interprovincial primero y el rural y urbano después. Se prohibieron los eventos multitudinarios y se decretó el cierre de discotecas, piscinas y gimnasios, entre otros. El uso de mascarillas se hizo obligatorio y negarse a llevarlas en público supone desde multas hasta cárcel. Ante el bajo desarrollo del Internet en Cuba, el teletrabajo ha sido anecdótico y la mayoría de las personas han seguido realizando sus rutinas laborales diarias. Como ven, salvo esto último, en general todas esas medidas hasta cierto punto no son tan distintas a las que se aplicaron en otros países. Pero el secreto cubano está en las diferencias. Seguro que han escuchado 1000 veces cómo Suecia no decretó en ningún momento el confinamiento obligatorio, pero pocas veces o ninguna, como Cuba tampoco. Y al contrario que en el país escandinavo, donde se produjeron miles de muertes evitables, el experimento cubano no salió mal, principalmente porque no fue ningún experimento. Desde hace décadas, Cuba tiene una cultura de la salud basada en la prevención y la detección temprana, una estrategia que permite mantener altos estándares de calidad sin contar con grandes recursos financieros ni materiales. Consiste en adelantarse lo más posible a las enfermedades, porque lógicamente así es más fácil y sencillo atenderlas, y también más económico. Esta cultura resultó clave ante la llegada del coronavirus, porque tanto los médicos cubanos como los ciudadanos cubanos están acostumbrados a visitas domiciliares preventivas, regulares o motivadas a otros brotes epidemiológicos, como por ejemplo el dengue. Es decir, al contrario que muchos países que se encontraron con una situación completamente nueva preguntándose ¿y ahora qué hacemos?, en buena medida la respuesta entre los cubanos fue pues lo de siempre. En lugar de esperar a los enfermos en los centros de salud, los médicos cubanos salieron a buscarlos en sus hogares. Los casos sospechosos son trasladados a centros de aislamiento mientras se les realizan las pruebas que descarten o confirmen. Si resultan positivos por COVID-19, son ingresados en un hospital independientemente de su gravedad. Si Cuba puede permitirse esta estrategia de pesquisa activa, como se la denomina, es por tener el mayor ratio de médicos por habitante del mundo. Los laboratorios cubanos desarrollaron un test de detección propio que se usa en conjunto con los 2 más frecuentes internacionalmente y la mayoría de medicamentos para tratar a los enfermos también son de fabricación cubana, lo que les permite no depender de si otras naciones quieren o no venderlas en tiempos de incertidumbre o acaparamiento. Además de atender la pandemia en el país, Cuba envió doctores a atender la pandemia en otras naciones como Italia, Venezuela y Haití, entre otras. Para algunos, estas acciones son una muestra de solidaridad, para otros de propaganda y también los hay que lo consideran un sistema de explotación de médicos. Ya sé que van a decir algunos, seguramente los mismos de antes. ¿Y tú le crees los números a la dictadura cubana? Ja, ridícula. Seguro que hay miles de muertos diarios que el régimen oculta lanzándolos al mar para que parezcan balseros ahogados.
Pero si algo hemos aprendido en estos meses es que cuando esta pandemia golpea duro, no hay manera de ocultarlo, no importa lo transparente o no que sea un gobierno. Así que no se trata de confiar o no confiar en el gobierno cubano o del país que sea, de apoyarlo o no apoyarlo, sino de hacer el intento de observar objetivamente, evitando caer en simpatías o antipatías políticas, cómo algunos países lograron enfrentar exitosamente la pandemia sin ocupar grandes titulares.